Queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Hemos alabado al Señor. Estamos contentos que pueda estar en medio nuestro. Y bueno, siempre tenemos que entender que la iglesia tiene que avanzar en varios aspectos y en varios temas. Lo que pasa es que muchas veces, por el desconocimiento de los propios líderes religiosos, se han tocado temas y se han trastocado algunos temas, en los cuales yo quiero tratar con usted, de acuerdo al plan bíblico. No tiene que ver con una cuestión de intereses personales, sino lo que nos dice la palabra de Dios frente a ciertas situaciones. Y yo quiero hoy día hablar con ustedes con respecto al diezmo y las creencias erróneas. Sabemos que el tema de tocar los diezmos es un tema complejo, es una parte 1, porque hoy día voy a dedicarme solamente a hablar sobre el diezmo y su significancia en el Antiguo Testamento, pero como algunos dicen, no, es que eso era el Antiguo Testamento, esta semana voy a hablar sobre el diezmo en el Nuevo Testamento. Y el carácter que quiero darle siempre es bíblico. No es un tema que por muchas veces se ha manipulado dentro del púlpito, y hay algunos que lo han mandado 3 veces al infierno porque no diezman, ¿no es cierto? No va por ahí, no va a ir la cosa, pero sí, como hijos de Dios tenemos que ver cómo el enemigo se mueve, y nosotros mismos como iglesia tomamos ciertas actitudes que pensamos y las normalizamos, decimos esto es así, pero la palabra de Dios no lo dice. Y usted sabe lo que yo hablaba la otra vez de las creencias erróneas, ¿no es cierto? Y que las creencias erróneas llevan a las creencias limitantes. Los limita para ver lo que Dios quiere. Y hoy día quiero con toda humildad tocar este tema, ya no porque tenga la necesidad de hacerlo, ¿no es cierto?, sino porque creo que es pertinente a la vida cristiana y al desarrollo de la iglesia del Señor, ¿ya? Y usted tendrá las llaves, y usted al final del día, el que toma la decisión es usted, nadie más que usted. Y no es un tema para mí, no acostumbro mandar a nadie al infierno, ni al purgatorio, ni nada, ¿ya? No vamos por ahí. Pero vamos a hablar lo que la palabra de Dios nos dice. Gracias, futuro diácono. Vamos, entonces el texto se encuentra ahí ustedes lo leyeron, en Génesis 14, 18 al 20, dice, nueva traducción viviente la tengo. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios el Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Qué interesante, querido hermano, este texto. Vamos a ver por qué es tan trascendental este texto, pero primero vamos a orar. ¿Les parece? Inclinamos nuestro rostro. Padre, voy a compartir tu palabra, Señor. Queremos acercarnos con toda honestidad, franqueza, Señor, pero por sobre todo descubriendo, Señor, el sentimiento tuyo a través de la palabra, de ciertos temas que a veces los damos por sentados y a veces están tan equivocados a tus preceptos, Señor. Ayúdanos, háblanos, guíanos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué es importante, querido hermano, este texto? Porque es el primer texto que aparece en la Biblia con respecto al diezmo, ¿ya? Antes de abordar este delicado aspecto de la doctrina que trata acerca del diezmo, debo entender que este tema que no podemos evadir, y debido a que en los últimos tiempos adquirió un exagerado interés por sobre otros aspectos fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Pero es importante, a la luz de la palabra de Dios, escudriñar la Escritura con especial atención a lo que dice. Se ha generado, querido hermano, una división incomprensible, donde por un lado están los que defienden la práctica en la actualidad del diezmo, y por otros quienes opinan o se oponen terminantemente. En tal discrepancia que han trascendido el ámbito religioso, dando lugar a gente del mundo que, sin conocer del tema, también opinan, inmiscuyéndose en algo del cual están completamente excluidos. No tienen nada que hablar. La gente puede perder dinero en un casino
¿no es cierto? Pero es normal. Pero si yo decido dar el dinero a la iglesia, es horrible. Querido hermano, en esas contradicciones nos movemos y muchas veces el creyente cae en estas contradicciones y de pronto habla sin tener ni siquiera un concepto bíblico de la realidad de algunos temas. Los creyentes que queremos agradar a Dios debemos asumir el compromiso de escudriñar la Escritura a fin de no tener dudas al respecto. El diezmo, más allá de sus funciones específicas, revelan en su naturaleza fundamentos implícitos que el Señor ha determinado y revelado para hacer libres a aquellos que han apartado para hacer su iglesia. Querido hermano, aquí el tema del diezmo tiene una connotación que vamos a ver en el Antiguo Testamento, que es una palabrita que es muy importante y que el pueblo de Israel nunca cumplió, que es la obediencia. En el Nuevo Testamento vamos a ver otra palabra con respecto al diezmo, pero en el Antiguo Testamento Dios instituyó este tema del diezmo por un tema trascendental que era el pueblo de la obediencia. Una creencia errónea, querido hermano, es un planteamiento teórico o práctico que afirman la existencia de un proceso que no ocurre de la forma descrita. Yo ya se lo había explicado cuando hablamos sobre el Pentecostés y las creencias erróneas, ¿ya? Y esto, querido hermano, lleva a las personas a una creencia limitante de esa idea. Opinión y pensamientos negativos que consideramos como ciertos, sino que necesariamente lo desean y condicionan su vida cristiana. Dios nos llamó a libertad, eso es indiscutible, pero también nos llama a que ser hombres y mujeres que escudriñemos la palabra de Dios y que veamos, sin duda, cuando yo les predico, le estoy predicando de la realidad y de la vivencia que sí yo creo en el diezmo. Pero también quiero decirles por qué yo creo en el diezmo y cómo lo he aplicado a mi vida, no solamente ministerial o pastoral, sino en mi vida cuando me convertí a Cristo. Y que para mí me ha dado sumamente sentido. Por eso que lo voy a hablar desde la perspectiva y que también lo asevera la palabra de Dios. Alguno puede tener una discrepancia, ningún problema, lo conversamos en mi oficina y el día lunes lo pongo en disciplina. No, ya lo conversamos. Y querido hermano, la ordenanza del diezmo, fíjese usted que la palabra diezmo viene del latín decimus, que significa décimo, ¿no es cierto?, o décima parte. En griego y hebreo, idiomas originales de la Biblia, la palabra utilizan, la palabra que tenían para utilizar el mismo significado, décima parte. De la tortita que tú ves ahí, una décima parte es el diezmo. ¿Ya? Es fácil manipular este tema, ¿no es cierto? Y decir, bueno, esa parte es del Señor, si tú no la das y todo. No, querido hermano. Vamos a hablar de lo que la palabra de Dios dice. La primera referencia explícita, como le dije, el diezmo, aparece en este hecho tan trascendental en la vida de Abraham. Y que él voluntariamente entrega los diezmos a Melquisedec. Donde Abraham... también vemos en Génesis 28 donde Jacob promete dar a Dios una décima parte. Pero ¿de dónde vino la idea de diezmar? Muchos argumentan que Abraham y Jacob simplemente estaban siguiendo las costumbres de las naciones a su alrededor, pero las escrituras apuntan a una dirección diferente. Es interesante, querido hermano, que en su soberanía Dios crea, bendice y protege. Pero no porque yo lo vaya a decir como la teología de la prosperidad que dice, no, es que bendice, pacta con Dios, hace esto. No, porque es la realidad bíblica. Todos hemos experimentado esa nueva creación en Dios. Todos hemos experimentado la bendición de Dios en nuestras vidas, pero también hemos experimentado la protección de Dios. La devolución del diezmo por parte de Abraham estuvo además vinculada a las tres acciones divinas concretas. ¿Y cuáles fueron esas primeras tres acciones? Génesis 14:19 declara que Dios es creador de los cielos y de la tierra. La palabra hebrea, ganá, traduce como creador, proviene de una raíz que significa adquirir o poseer. O sea, todo es del Señor.
Créalo usted o no lo crea. Todo es del Señor. ¿No es cierto? Todo es del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que es el creador del cielo y de la tierra. De nosotros. Lo segundo, querido hermano, es que debemos entender que Dios nos bendice. ¿No es cierto? Él bendijo a Abraham. Bendito sea Abraham por este acto que tuvo, dijo Melquisedec en el versículo 19. La devolución del diezmo constituyó una evidencia de que Abraham había sido bendecido por el Señor. El diezmo, desde esa perspectiva, constituye un reconocimiento de lo que el Señor ha dado y ha sido bueno con uno. Abraham, nadie lo obligó. Este es el primer texto que aparece el diezmo y dice que él, al ver esta presencia de Dios, cómo él le había cuidado. Abraham había ido a la batalla con 5 reyes y los venció a todos. Un poquitito. ¿Han escuchado, han visto esa 300 la película? Que 300 hombres mataron no sé cuántos. Bueno, acá tiene que ver con eso. Que un Abraham que ni siquiera era una nación, era un grupo de pastores de un pueblo, venció a 5 reyes. Y lo tercero, querido hermano, que quiero decir es que el registro bíblico no niega la valentía del patriarca, pero sin rodeos le acredita la victoria a Dios, puesto que entregó sus enemigos en sus manos. Dice Génesis 14:20, el Dios que entregó los enemigos en manos de Abraham es el mismo que evitó que Abraham cayera en manos de sus enemigos. Qué interesante, querido hermano, que aquí la figura de Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, fue un rey de Salem, que vendría a ser Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. La repentina aparición y desaparición de Melquisedec en el libro de Génesis es un cierto modo misteriosa. Y nosotros los cristianos decimos, los que estudiamos la teología ahí en el grupo del grupo de mi clase, ¿ya? Que a propósito hoy día tuve un puro alumno, pero lo hice con el mismo empeño que si tuviera Dios 5, así que, pero tirón de oreja. El día domingo es del Señor, ¿ya? No es mío. Cierro paréntesis, ¿pueden tragar este palo? ¿Ya? Fíjense que en este libro habla de que los teólogos llaman a esto una cristofanía. La cristofanía es cuando Dios se revela en la historia. Cuando Dios se revela como el ángel de Jehová, es una teofanía, es Dios. Pero en este caso, cuando se revela como un hombre, es una cristofanía. La historia de la Biblia está llena de cristofanías, que de pronto no sabemos explicar, no sabemos de dónde salió este rey de Salem, no sabemos que aparece aquí y en ningún relato bíblico más, pero marca un antes y un después. Y este rey de Salem o rey de justicia, algunos dicen que era tipo de Cristo, pero si nosotros decimos que es una cristofanía, decimos que era Cristo mismo, este rey de justicia. Y él voluntariamente le entrega los diezmos de todo. Qué interesante, querido hermano. Este Abraham y su fatigado hombre mostrando su amistad y su amor y bendición. Qué interesante que este Abraham, este mortal, decide ofrecer algo a Dios y le entrega el diezmo de todo. De todo le entregó al Señor. ¿Cuántas veces, querido hermano, somos bendecidos por el Señor y no le retribuimos con nada? No quiero hablar, querido hermano, de una teología que yo detesto mucho, que es la teología de la prosperidad, porque eso ni siquiera yo considero que es teología, es una doctrina errónea, ¿no es cierto? Pero también está la otra parte de que sí Dios te bendice, que Dios te guarda y que Dios sí trabaja en tu vida. Algunos, querido hermano, en Génesis dice, Nueva Traducción Viviente, yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones.
Abraham era un hombre que por solo dar el diezmo, él estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le pidiera. Y un tema central del Evangelio en el Antiguo Testamento es la obediencia. Y pega fuerte en los hombres de Dios. Y este hombre dice en el texto en Génesis 26, mira qué maravilloso, yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. No cuestionó nada. Algunos eruditos han sugerido que solo fue una acción donde se tuvo que diezmar una sola vez. Pero como observó el teólogo John Curry, el verbo diezmar describe acciones frecuentes y múltiples. Diezmar. Cuando llegamos a la ley, queda claro que el diezmo es el estándar de Dios para dar. El diezmo ni siquiera pertenece al dador, sino al Señor. El pueblo de Dios ni siquiera pensaba que el diezmo era suyo y que podían hacer con él lo que quisieran. Era del Señor y se le devolvían automáticamente. En el libro de Levíticos dice así: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano del campo, fruto de los árboles, le pertenecen al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Algunos dicen, no, pero es el Antiguo Testamento, pues pastor. En alguna parte Dios dice que esto ya no va. No lo dice, no hay en ninguna parte. Después algunos van a argumentar, sí, pero la palabra diezmo no aparece en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver que sí está. Y vamos a ver que también Dios lo valida, Jesucristo. Pero eso es para la próxima semana. Hoy día estoy en el Antiguo Testamento. Entonces, querido hermano, el texto dice que la palabra dice la 10ª parte de los productos de la tierra. La palabra producto es una traducción de la palabra hebrea tebuá, que significa el rendimiento de los cultivos, un ingreso o un beneficio. Algunos decían, pero es que antiguamente se entregaba el fruto de la tierra. Está bien, pero hoy día tus ingresos, ¿qué son? ¿Fruto de la tierra? Dinero, pues. Esto se refiere a una ganancia o crecimiento en el valor, que es el resultado del esfuerzo productivo de tu persona. ¿Ya? Entonces, querido hermano, quiero aclarar esto porque muchas veces se habla de una perspectiva no bíblica, ni siquiera cercana, y a veces argumentamos cosas que ni siquiera están en la Biblia. Y por eso que hoy día quiero hablar con respecto a este tema solamente abarcando el Antiguo Testamento, que más se dice, pero no lo voy a excluir en el Nuevo Testamento. ¿Sabían ustedes que en la Biblia no solamente existía un solo diezmo? ¿Saben cuántos diezmos había en la Biblia? ¿Diferentes diezmos? ¿Cuántos? 3 diezmos. Bajo la ley mosaica parece haber 3 diezmos. Y el primer diezmo es el diezmo a los levitas. ¿Ya? Y el texto está ahí. Dice, había una 10ª parte que Dios había designado para que fuera directamente a los levitas. La tribu Leví no recibió heredad en la distribución de la tierra prometida, porque Dios había decidido que Él mismo sería su heredad, y que por tanto los levitas, que eran los sacerdotes del pueblo, debían vivir de las contribuciones de Israel. El texto está ahí en Números, que dice, Números 18-21, traducción viviente, no lo puse por el tema del tiempo. Dice, en cuanto a la tribu de Leví, tu pariente le recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, le daré los diezmos de la tierra de Israel. Este era el 10% dedicado exclusivamente al mantener el sacerdote del Antiguo Testamento. El pueblo judío tenía que dar el 10% ¿a quién? Al sacerdote. 10%. Después, querido hermano, voy a tocar todos los temas, no se preocupen. También de los abusadores del reino, de los que manipulan la Escritura.
Pero en el texto bíblico hablamos del primer diezmo que era solamente e exclusivamente para el sacerdote. Uno decía, para el pastor. No, era para el sacerdote en el Antiguo Testamento. El pastor es una figura que nace en el Nuevo Testamento. Pero hay que decir, el segundo diezmo, querido hermano, era el diezmo del templo. Había otro 10% dedicado a lo que era la manutención del templo, los gastos en que incurría. En Malaquías, que siempre lo usamos este texto, siempre lo usamos para los diezmos, pero este texto en sí se está refiriendo solamente al diezmo del templo. Siempre lo usamos, ¿no es cierto? Pero era Malaquías 3:10 dice, nueva versión internacional: traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Querido hermano, a veces los templos no están en buenas condiciones. Nosotros estamos viendo la posibilidad con el directorio, no quiero llorar, de conseguirnos dinero con nuestra corporación para poder sacar adelante la sala de los niños, porque están en malas condiciones. Y tenemos que ver cómo nos vamos a encariñar, pero aquí los judíos tenían un diezmo para el templo que hasta el día de hoy lo dan. Hasta el día de hoy lo dan. Ya, entonces ahí llevamos un 20%, ¿no es cierto? 10 para el sacerdote, 10 para el templo. Entonces hay un tercer diezmo que se habla poco, pero es el diezmo a los pobres, las viudas y los huérfanos. Este último diezmo era recogido cada 3 años y era dedicado precisamente a la manutención de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, como leemos en el libro de Deuteronomio. Dice, nueva traducción viviente, si ustedes lo buscan ahí en su Biblia, Deuteronomio 26:12 dice, cada 3 años tienen que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Ese año del diezmo especial, todos los diezmos serán para los levitas. Los extranjeros, nuevamente hablan los levitas. Los levitas no eran solamente los sacerdotes, porque dentro habían sacerdotes y levitas que eran los cuidadores del templo. Dice, los extranjeros, los huérfanos, las viudas, para que tengan suficiente comida en tus ciudades. Entonces, este diezmo se daba cada 3 años. Si divides 3 por el diezmo son como 3,2. O sea que un judío diezmaba, si lo queremos llevar a la práctica mensual, el 23% de sus ingresos. ¿Cómo les quiero hablar? Y eso que ellos estaban en la ley. 23,3, 23,2%. ¿Ya? Si en el Antiguo Testamento Dios estableció un sistema que requería el pago de hasta un 23% de los ingresos de las personas, no entendemos que como individuos que viven ahora bajo la gracia en el Nuevo Testamento quisieran hacer mucho menos cuando Dios nos ha dado mucho más. Yo no estoy diciendo con esto que ahora usted dé el 23%, no, pero quiero decirle lo que la palabra de Dios está hablando. Obviamente, con esto no queremos decir que el cristiano está obligado a pagar el 23% de su ingreso, pero sí entendemos que una décima parte de los ingresos del cristiano deberán ser destinados a la obra de Dios, que es consistente no solamente en la enseñanza del Antiguo Testamento, sino en la enseñanza del Nuevo Testamento, que nos habla de que todo lo que tenemos es de Dios. Y esto lo veremos en la segunda parte. Mediante la devolución del diezmo reconocemos que Dios es creador y dueño de todas las cosas y que somos mayordomos de los bienes divinos. Es un hecho bien conocido que el diezmo no era una práctica exclusivamente del pueblo de Dios. Hay registros en el siglo XIV a.C. que demuestran que en Ugarit, Siria, eso era para que despertara, se devolvía el diezmo en el templo. Los documentos neobabilónicos del siglo VI a.C. revelan que el diezmo es una práctica común en Babilonia.
hay registro de evolución del diezmo en Persia, Grecia, Roma, Siria, Lidia, Asiria, Cartago, Egipto, ojo, mira, Egipto, China e India. Los historiadores no han podido explicar con precisión cómo dicha práctica llegó a ser tan difundida. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, queridos hermanos, en base a la luz de la palabra de Dios: ¿qué lección podemos extraer? Y hay algo, queridos hermanos, que digno de notar, que el diezmo de los levitas es llamado ofrenda. Por supuesto, esto no quiere decir que el diezmo fuera voluntario. Una ofrenda, o el teroa, es una palabra hebrea que originalmente significa separado, pero que significa donación en hebreo moderno, no en el hebreo antiguo, porque en el hebreo antiguo se refiere a algo que se designa o selecciona de un todo, poner aparte para un uso especial, en este caso para Dios, el sostenimiento del culto. Y es interesante que la terumá es algo que se dedica a Dios y no es necesariamente un regalo, pues hay ofrendas voluntarias y obligatorias. Al referirse al diezmo como una ofrenda, número 18, 25, 29, indica que su santidad no queda fuera opcional, sino que debemos compartirla y practicarla. En Números, no sé si está ahí, Números 18, 25 al 29, traducción lenguaje actual, dice: además Dios le ordenó a Moisés: dile a los descendientes de Leví que cuando reciban la décima parte que deben entregarme, los israelitas también ellos deberán entregarme una décima parte de lo que reciben. Aún los levitas tenían que diezmar. Queridos hermanos, ¿los pastores debemos diezmar? ¿Y por qué algunos no diezman? Creencia errónea. Queridos hermanos, yo diezmo. Y cuando trabajaba en Correos de Chile y ganaba plata, nosotros como familia diezmábamos a la iglesia. Porque el otro diezmo, el mío, el pastoral, se va a la iglesia nacional. Entonces, cuando hablamos, como decimos un buen chileno, ley pareja, no es dura. O sea, si los levitas diezmaban y ustedes diezman, el pastor tiene que diezmar. ¿Ya? Transparentar el tema de los diezmos. Entonces, dice el texto, también ellos deberán entregarme una décima parte de lo que reciban. Así como los israelitas me entregan la décima parte de su trigo y de su vino, esa ofrenda se la entregarán al sacerdote Aarón. Y de todo lo que reciban deben apartar siempre la mejor parte y dársela a Dios como ofrenda. Pero esta ofrenda, mira, hay algunos que dicen, pongámosle ofrenda. Esta ofrenda no era voluntaria. Era algo apartado. Si hay discusión y dice, pastor, pero en el Nuevo Testamento no. Un hermano dijo, pastor, pero si el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento. Yo le dije, ¿qué figura sale? La ofrenda. Ya, y tú sabes que la ofrenda que tomó la iglesia iba para construir una iglesia en Roma. Entonces, si tú vas a dar, como dieron la iglesia que Pablo estaba pastoreando, yo prefiero que me den la ofrenda antes que el diezmo. O sea, no a mí, a la iglesia. Entonces, ellos querían justificar, porque uno tiene el concepto de ofrenda, algo voluntario que ni siquiera a veces en la iglesia cristiana, para vergüenza, ni siquiera somos capaces de apartarla. Ojo con eso. Aparten el día domingo su ofrenda ante el Señor. Porque hay un principio básico en el Antiguo Testamento con el diezmo y la ofrenda, que es la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. El tema de la obediencia. La obediencia es la acción de cumplir la voluntad de quien manda o lo que está dispuesto a una ley o precepto, sea que lo sea que la orden prescriba o una determinada acción o la prohíbe. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en ninguna parte prohíbe el que dejemos de diezmar. Hay mandatos que Dios de pronto dice, hasta aquí no va. ¿Se ¿Se acuerdan cuando iban a construir el templo y empezaron a pedir donación y todo?
hasta que llegaron a tal momento que él tuvo que decir, paren, no den más. Pero acá vemos que está implícita la obediencia, querido hermano. Este pueblo de Dios, que Dios lo quería para sí, quería un pueblo suyo que le amara, que le obedeciera sobre todo. Y si ustedes ven la Escritura en el Antiguo Testamento, nunca lo pudieron cumplir. Por más que este Dios que interactúa con el individuo, este Dios cercano que se movió con él en una columna de nube y una columna de fuego, que estuvo en un arca, ahí el poder de Dios se quería manifestar en el pueblo en cuanto a la obediencia, pero ellos siempre fallaron. Y ahora nosotros estamos en la gracia. Y la gracia es gracia, no es desgracia. Entonces cuando nosotros, querido hermano, nos acercamos al tema del diezmo, siempre a veces de nuestra boca emana un egoísmo y un ir en contra de la voluntad de Dios. Acuérdate que Dios te bendice. Y no digo, querido hermano, que si tú no diezmas, no vas a ser bendecido. La idea, querido hermano, expresa la obediencia a Dios. Y hay hijos que son más obedientes y hay otros que son menos obedientes. Y hay algunos que a veces son obedientes y hay algunos que son entusiastas y son desobedientes y hay otros que no son tan entusiastas y son obedientes. ¿Se acuerdan la parábola de este hombre que tenía 2 hijos? Y uno le dice, ve y haz esto, y él dijo, no quiero, no me agrada, no me gusta. Y viene otro, el segundo hijo, el entusiasta, y él le dice, sí papá, yo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Y no lo hizo. Pero el rezongón, el que cuestionó, el que todo, lo hizo por obediencia. Y Dios lo bendijo. Quizás a veces no tenemos comprensión porque estamos en un mundo caído, donde los abusos se han dado dentro de la iglesia. Por ahí hay pastores pseudo pastores, yo soy bien crítico, querido hermano, perdónenme, de estos pastores que llenan auditorio y todo, y dicen, no, había escuchado uno que decía, no, yo nunca he recibido el diezmo. Se jactaba, decía, y el diezmo no es bíblico y todo, pero haces conferencia y cobras una plata, y esa plata ¿para quién es? Para él. ¿Y tú crees que lo diezma? No lo diezma. Entonces es fácil decir, desde el punto de vista, yo que trabajé todos mis casi 20 años de pastorado, trabajé en forma biocupacional, yo podría decir, bueno, ¿yo por qué voy a dar el diezmo si yo soy pastor? Y lo daba todos los meses, sagradamente. Yo me considero una persona bendecida. No me considero una persona como la teología de la prosperidad, que habla que tú tienes que pactar con Dios. Ellos, lo vamos a ver esta otra semana, vamos a ver que sobre la teología de la prosperidad. Hoy día solamente el Antiguo Testamento, pero, querido hermano, tiene que ver el tema de la obediencia. Fíjate que en la escritura hebrea el verbo es, para el hebreo shema, el verbo griego tantito, expresa la idea de obedecer y significa literalmente oír desde abajo, escuchar. No, perdón, me equivoqué. El shema primero. Significa oír, escuchar. Cuando la Biblia habla de obediencia, tiene que ver con un oír y un escuchar. El sentido del término prestar atención y obediencia. Pero cuando lo que se habla expresa voluntad, deseo, instrucción o mandato, el sentido de este término hebreo es prestar atención o obedecer. Adán escuchó la voz de su esposa, es decir, accedió a su deseo de que también comiera el fruto de Génesis 3:10. Y el hombre dijo, por cuanto al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Querido hermano, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A lo que dice el mundo? ¿A esos que dicen? Yo una vez puse en el Facebook que algunos decían, que yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas.
Bueno, pero vaya al cine, el cine también hay hipócritas, en el casino está lleno de hipócritas, vaya a una fiesta está lleno de hipócritas, pero no te afecta. Pero si venía a la iglesia de hipócritas, ¿cómo? Es la misma vara, querido hermano. De pronto la gente habla sobre el diezmo y lo cuestiona, pero uno podría decir, oye, ¿y cómo tú de pronto gastas en esto? ¿Cómo tú gastas de pronto, engañas a tu esposa? ¿Compras sexo? ¿Gastas porque quieres ser millonario? ¿Compras, vas al casino y lo pierdes todo? La otra vez veía que una jueza que la echaron, creo que había gastado más de $1 millón más de $1 millón en el casino. Pero nadie pone nada, pero uno dice, oye, pero vaya a diezmar en la iglesia, y le estáis diezmando a quién, al pastor, ¿no es cierto? Entonces, querido hermano, tenemos que escuchar. Lo primero es que esto es prestar atención, pero lo segundo que hablaba ahí, que la palabra, el verbo hebreo shema, significa escuchar bajando la cabeza. Entendiendo, querido hermano, que si Dios ha sido bueno contigo, nunca va a ser malo dar al Señor. Pero ahí hay otro término. Querido hermano, quiero aclarar esto con toda honestidad. Sé, y esto lo vamos a ver la próxima semana, voy a dar un adelanto, que hay pastores o pseudo pastores que abusan de esto. Hay determinada gente que toma literalmente el diezmo y todo pasa por el filtro del pastor. Pero también bíblicamente hablamos de que es una obediencia al Señor. Y creemos que los diezmos no son de uno, sino son para el desarrollo de la iglesia. Fíjense ustedes que por años se ha manipulado este tema. Y de pronto vemos irrealidades. Irrealidades que se dan, por ejemplo, el pastor dice, todos los diezmos son míos, vive otra realidad, tiene su Ferrari, tiene su auto. En Estados Unidos hay pastores que tienen su jet privado. Entonces, Dios mío, yo digo, cuando nos presentemos delante del Señor. Y cuando alguien estudia, este mes estamos celebrando el mes del llamado ministerial, debemos entender que cuando uno estudia para pastor, o tiene el llamado para pastor, no es para enriquecerse. Ahora convengamos que hay pastores que tienen buenos autos, 4x4 y todo eso, eso es otra cosa. ¿Ya? Algunos así, Mitsubishi. Pero tiene que ver, querido hermano, con la obediencia. Y debido a esto, porque se ha dado un mal testimonio, de pronto del abuso de los pastores, pero la gente no debe dejar de hacerlo, querido hermano. Si tú no te sientes cómodo en esa iglesia, ándate a otra donde realmente tú sientas que se está aprovechando el tiempo. Aunque, querido hermano, la obediencia es entregada hasta cuando tú entregas el diezmo. Una vez un hermano me dijo, yo quiero saber qué hacen con mi diezmo, pastor. Un hermano una vez se retiró de una iglesia y me dijo, ¿sabe, pastor? Lo único que siento, dijo, es que yo diezmé tanto en esa iglesia. Y yo le dije, momentito, pues. Si tú no lo diezmaste a la iglesia, pues. ¿Tú fuiste obediente a quién? Al Señor. Cuando tú entregas el diezmo, lo entregas en obediencia al Señor. Lo que hagan los demás para allá, ahí ¿de quién es responsabilidad? De las personas. Y que el Señor lo va a pasar por alto. Cuando tú utilizas en la iglesia el diezmo para beneficios personales, Dios tenga misericordia. ¿Me entiendes? Y si tú no estás conforme y tú ves esas cosas, cámbiate de iglesia. Bueno, ninguno de aquí. Yo creo que nadie ha visto el auto que me compré usado, así que, ¿ya? Entonces, tiene que ver con eso, querido hermano. De que tú eres responsable de entregar el diezmo. Los demás es de aquí para allá. Pero ¿usted cree que eso va a ser menor delante del Señor? Dios no va a dejar pasar nada, querido hermano, con las personas que han abusado del Evangelio. Y van a tener que dar cuenta delante del Señor de lo que hicieron. Gloria a Dios, querido hermano, que estamos en una iglesia seria y responsable, donde ustedes eligieron una persona de confianza como la tesorera para que ella guiara los dineros. Y ella todos los meses nos informa, y es una mujer muy temerosa. Y ella todos los meses nos informa el liderazgo de los gastos que se han hecho.
Pero querido hermano, decía una vez el presidente de nuestra Iglesia Nacional, decía que a nivel nacional el 30% de los miembros diezman. Decía él, Cristian, si llegáramos al 50% de los diezmos que la gente pudiera diezmar dentro de la iglesia, tendríamos proyectos misioneros espectaculares. Entonces ahí hablamos de la obediencia al Señor. Y dentro de la obediencia está la justicia del Señor, el atributo. ¿Por qué algunos y otros no? ¿Por qué algunos llevan el peso de la iglesia y otros no? Ahora, yo hermano, la verdad que yo quiero que aprendas. Yo a nadie voy a vetar porque no diezme. O porque más o menos, porque a veces uno queda sin trabajo. O a veces, pero quiero que sepas bíblicamente lo que te estoy enseñando. Y quiero que en ese sentido no quepa duda. Ahora, la decisión final de dar a Dios o no dar, ¿de quién es? Tuya. ¿No es cierto? Y que yo no, en serio, honestamente, yo no te voy a juzgar. Y yo he tomado un principio bíblico desde que egresé del seminario, es que yo no veo los hermanos que diezman o no diezman. No los veo, ¿no? Por sanidad. ¿Ya? Pero sí mi labor como pastor es decir, da al Señor. Ahora, querido hermano, muchas veces nuestro reglamento está en que la iglesia se sostiene, en otra iglesia a lo mejor se sostiene con otras cosas, pero en nuestra iglesia se sostiene con los diezmos y ofrendas. Para nosotros no tenemos discusión, ¿ya? Pero todo lo que se hace y lo se gasta en la iglesia a nivel local o nacional, se rinde cuenta. Entonces, querido hermano, no hay excusa. Ahora, si este tema te cuesta, porque yo sé que es un tema sensible, querido hermano, te cuesta, ora delante del Señor. Y te digo una cosa, no creo en la teología de la prosperidad. Dios bendice a las personas cuando son obedientes. ¿Ya? Y como te digo, desde que nosotros hemos tomado esta práctica con mi esposa, nunca nos ha faltado. Evidentemente no somos ricos, pero nunca nos ha faltado. Hemos vivido estrechez económica como cualquiera, pero cuando hablamos de la bendición de Dios, no tiene que ver con la teología de la prosperidad, que una vez dijo un loco por ahí, le decía a uno, cuando yo vaya a tu casa, voy a entrar a tu casa, voy a entrar, ni siquiera voy a pedir permiso, voy a abrir el refrigerador. Y si no está lleno, es porque no está siendo obediente al Señor. Y en Hebreo 11 dice que algunos andaban de aquí para allá, vestidos con harapos, que el mundo no era digno. Entonces, cuando enmarcamos solamente la bendición de Dios, o que tú pactes con Dios y seas prosperado, querido hermano, la prosperidad de Dios no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con que todo lo que Dios te da te alcance y sea suficiente. Y en mi vida he experimentado que hay días, a veces que nos damos gusto con mi esposa y hay veces que no nos damos gusto, porque tenemos más gastos. ¿No es cierto? Cuando compré mi primer autito nuevo, pues yo siempre acostumbrado a comprarme autos usados, pues nada. Fíjate que fuimos a verlo y mi hijo me dice, papá, ¿por qué no te compras un auto nuevo? Yo le dije, sí, soy pastor, gano plata. No, en ese tiempo era jefe de correo. Le dije, sí, ya fuimos a ver y me compré un auto nuevo. Pero ¿saben hace cuánto fue eso? Hace 8 años atrás, así. Todos mis autos que tuve usados. ¿El Señor me bendijo con un autito? Evidentemente. Pero y buscar y rebuscar. Entonces, querido hermano, yo quiero que tengas claro que la obediencia es esencial para la vida cristiana. Y que tienes que entender que tu responsabilidad parte hasta cuando tú entregas el diezmo. Si la otra persona lo mal utiliza, Dios mío va a tener que dar cuenta delante del Señor. Y la justicia de nosotros, querido hermano, no tiene. Entonces, usted dé al Señor. Yo sé que ustedes son dadivosos, querido hermano. Pero también sé que tenemos que también hablar este tema. Hay pastores que no les gusta tocar estos temas, querido hermano. De hecho, yo tuve una duda de decir, ¿hablo o no hablo este tema? El Señor me dice, háblalo y háblalo 2 semanas. ¿Ya? Entonces, querido hermano, la obediencia de Dios es esencial en la vida. Dios tiene el derecho a exigir la obediencia de todas sus criaturas.
que le deben obediencia absoluta como su hacedor, la fuente de la que deriva y depende la vida. Dios no desea clases de obediencia que consigue de un animal cuando se le pone un freno. No sé si sea tanta obediencia esa. Mira lo que dice la palabra de Dios en Salmo 32, 8, 9. Dice Nueva Traducción Viviente: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Pero mira lo que dice: no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerlos controlados. Usted hágalo por amor, querido hermano. Yo les contaba que cuando, perdonen ese autorreferente, cuando me convertí a Cristo, muy pobre. Mi madre, siempre pasamos necesidades. Pero hay algo que me marcó, pero me marcó a fuego en mi vida, fue que mi mamá, de lo poco y nada que le daba a mi padre, ella siempre apartaba su diezmo. Y cuando a veces ella por su enfermedad no podía ir, siempre decía, no se olviden llevar mi diezmo. Ella nunca cuestionó y dijo, no, es que en el Antiguo Testamento solamente aparece la palabra diezmo. Ella lo hizo en obediencia a Dios, no a un hombre. Porque, querido hermano, donde usted vaya y quiere realmente la bendición de Dios, diezme. Yo le decía que a los hermanos que se van a bautizar, yo una vez hice eso, le entregué a ellos junto con todo, le entregué un sobre diezmo. Algunos me decían, pastor, pero si algunos son estudiantes, ¿qué tiene? Si no tiene que ver con el valor, tiene que ver con la obediencia. Los jóvenes, todos tienen que diezmar. El joven, no, porque esto no tiene que ver con los montos, no sé si me entienden. Y si un joven le dan su mesada, diezmela. Y acuérdate que va a ser, no porque sea así que tus diezmas te voy a bendecir. No, es que estás agradando al Señor. Pero tarde o temprano Dios te va a bendecir por tu obediencia. Y a veces vivimos, como todo buen cristiano, a veces vivimos las vacas flacas. Y a veces cuesta, y cuesta, es una lucha. Yo también tuve esa lucha, querido hermano, porque al hombre a veces nos cuesta más porque recibimos el sueldo, bueno, ahora las mujeres trabajan también, y como decimos, ya tengo que pagar Falabella, tengo que pagar esto, la luz, el agua, y al último, lo que me quede, ¿cuánto me queda? Eso, Dios. No, hermano, sé obediente. Yo, mira, honestamente, querido hermano, quiero que tú seas prosperado en el Señor. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Diezma, querido hermano. Mira, yo no te voy a decir nada si no quieres diezmar. En serio que yo no va por mí, pero yo quiero que tú seas bendecido, como yo he sido bendecido. ¿Me entienden? Como mi familia, después que se convirtió a Cristo, fue bendecida. Por eso que para mí la práctica del diezmo no está en cuestión, porque yo he visto la mano de Dios. La he visto en mi familia, en mis hijos, la he visto en mi hermana. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el único que trabajaba, paraba la olla, era yo. Y mi hermana, lo que más podía, asesorar el hogar. ¿Cómo Dios las bendijo? Porque nosotros empezamos a tomar esto, porque uno mentalmente dice, yo soy pobre, necesitado, deme. Y estamos luchando por todos los bonos, y vamos a pedir cualquier cosa, pero en el reino de Dios no es así. Da al Señor, da con liberalidad, con alegría. Tampoco te voy a cuestionar si el diezmo o no es el diezmo. Pastor, ¿el diezmo es el bruto o el líquido? El imponible. Querido hermano, es una actitud del corazón. Da lo que propusiste en tu corazón, pero dalo con alegría. Y sabes, querido hermano, va a haber una consecuencia. Y no es porque te lo diga yo, que era manipular. Porque, querido hermano, yo estoy en esta iglesia y para mí esta iglesia es una iglesia sólida. Yo vengo a una iglesia donde era terrible juntar los diezmos a fin de mes. A mí me cancelaban una vez que se entregaban los diezmos. Y cuando vino la pandemia, un año no me pagaron.
¿Y tú crees que yo dije, ya no me pagan? Como dijo un día alguien, no veo ninguna ofrenda para el pastor, ¿no predico? Predicaba todos los domingos y nunca le exigía a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque entendí que el dar es la bendición, no es el recibir. Da al Señor. Si estás pasando, si tienes esta lucha, mira, querido hermano, obedece al Señor. Querido hermano, no caigamos en esto que sin sentido, que es que no aparece, es que porque, ¿sabes, querido hermano? A veces uno habla desde su propio corazón. Y al Señor no hay que ser egoísta. Aquí hay hermanos que sostienen a nuestra hermana Carla. Todos los meses sostienen la cuerda. Todos los meses son fieles ante el Señor. Entonces la pregunta a mí como pastor es decirte, mira, yo expuse la palabra. La responsabilidad es tuya. Yo no te voy a mandar ni al purgatorio, ni al infierno, ni voy a considerarte menos hermano. No sé si me entienden. No, porque todos tenemos nuestros puntos fuertes y débiles en la vida cristiana. Si para qué no nos vamos a ver la suerte de este gitano, ¿no es cierto? Todos tenemos nuestras luchas, pero quiero decirte que la palabra de Dios es clara en la obediencia. Dice, no des para que no me digan nada. No des para que digan, oye, tengo derecho a voz y voto en la asamblea. No seas como el mulo al caballo que hay que ponerle un asunto y decir, ya ven para acá. No, cuando el texto habla, dice, hazlo por amor, la norma más grande es el amor. Y sabe, honestamente, querido hermano, yo quiero que tú seas prosperado. Pero no como estos chantas de la teología de la prosperidad. Yo quiero que seas prosperado y bendecido en el Señor. Y que Él va a cubrir toda necesidad en tu vida. Toda necesidad. Entonces, querido hermano, un verdadero siervo de Dios siempre debe presentar argumentos que se sustenten en la Escritura y no manipular deliberadamente para que éstas apoyen sus argumentos. Este acto es adulterar la sana doctrina y oponerse al mandamiento santo que dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta aclaración es necesaria porque debemos saber que para llegar a una conclusión doctrinal correcta de un determinado tema, en este caso el diezmo, es imprescindible el estudio de la palabra. Desde todos los aspectos posibles, pero siempre dentro de su contexto. Esta es la única manera de obtener una correcta interpretación. Muchos hemos tenido la oportunidad de comprobar cuánta gente vive angustiada con la carga del diezmo. Prédicas persistentes y sistemáticas han gobernado sus almas con un peso impuesto que muchas veces no pueden soportar. Pero si tuvieran en cuenta la palabra del Señor cuando dijo en Juan 8, 31 y 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Querido hermano, sea correcto, obediente delante del Señor. Fíjate que hay hermanos que de pronto no haciéndolo, no debiéndolo, lo hacen por temor. Un hermano dijo, pastor, yo todavía no estoy con trabajo, lo voy a diezmar. Oye, nosotros cuando estamos en reunión de directores sabemos, o sea, yo no sé, la tesorera, a nadie juzgamos, ni tampoco a nadie tratamos especialmente porque dice, oye, este hermano hay que ponerlo a coordinar porque este tiene buen tiempo. He visto pastores así, querido hermano. Por eso que yo tomé la decisión en mi corazón de guardarme de esa situación. Y a usted, querido hermano, no le va a poner ningún problema, pero sea prosperado en el Señor. Bendiga al Señor. Adrián Rogers dijo algo que me gustó mucho, que dice, no debemos vivir en el pasado ni preocuparnos demasiado por el futuro. Debemos vivir en el presente, en el presente, confiar en Dios para todas nuestras necesidades. No podemos vivir en nuestra antigua manera de perseguir los diezmos, ni tampoco pensar que porque tú lo das en el futuro necesariamente todo te va a estar bien. Va a pasar estrecheces,
a veces de salud y todo, pero Dios mira tu fidelidad. Yo te animo, querido hermano, por sobre los reglamentos y estatutos de nuestra alianza o por sobre los que de pronto ponen peso, es que yo quiero que te vaya en tu vida, en tu corazón, de que tú vas a ser bendecido en el Señor. Y quiero, mira, querido hermano, practico desde que me convertí a Cristo hace ya 30 y tantos años, practico el dar el diezmo al Señor. Y sabes que si hay algo que me siento agradecido del Señor, es que Él me permite ser partícipe de su obra. Y nunca lo he dado, querido hermano, con peso. Nunca lo he dado con desánimo. ¿Me ha costado darlo? Evidente, porque hubo un tiempo que pasamos estrecheces. Entonces ahí viene el tema, pero querido hermano, Dios conoce nuestro corazón. La obediencia marca un antes y un después en la vida del cristiano. El pueblo de Dios se le pusieron preceptos que yo pienso que hasta Dios sabía que no iban a poder cumplirlos todos. ¿Pero por qué lo hizo? Para que el corazón de ellos se fuera ordenando en la vida, que fueran obedientes en todo. Como Abraham cuando sacrificó a su hijo, ¿no es cierto? Él estaba dispuesto a sacrificarlo, pero Dios proveyó. Querido hermano, no quiero hablarte de la teología de la prosperidad, quiero hablarte de la bendición, que seas partícipe de diezmar. Porque la verdad es que es una bendición. Y no lo digo porque yo ahora soy pastor, sino lo digo porque lo he practicado desde que me convertí a Cristo. Entonces cuando alguien me dice, es que el diezmo acá, y yo digo, oye, ¿es malo dar a Dios? No, es que no es para Dios. Oye, Dios mira tu corazón. ¿O tú crees que Dios no va a pasar por alto los que mal usan las cosas del Señor? Yo quiero que tú seas bendecido. Quiero que seas prosperado en las cosas del Señor. Que tú realmente puedas entender que es un acto maravilloso. Y si hay días que no puedas hacerlo, no va a estar nadie del directorio esperándote y diciendo, hermano, ¿por qué no diezmaste? Porque no es eso. No va por ahí. Va que tú seas partícipe. Te hacemos partícipe de la obra de Cristo. Te hacemos partícipe. Y te animamos a que si llevas años y no lo has practicado esto, en base a la palabra de Dios, puedas entender que Dios quiere bendecir tu vida. Esta otra semana vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento y cómo Jesús se planteó frente a este tema. Y vamos a hablar un poquito de la teología de la prosperidad, que es completamente antibíblica. Pero ánimo, yo quiero que sea obediente delante del Señor. Pongámonos en pie.